que es el mismo poder, Señor, que a ti te dio vida, Señor, el que habita en nosotros, Padre. Y qué bendición, Señor, es poder estar acá, poder abrir tu palabra, Señor, poder estar juntos como hermanos, Señor, y abrir nuestros corazones, Señor, y poder escucharte, Padre. Bendice tu palabra hoy, Santo Espíritu, por favor. Y gracias, Dios, tu nombre es maravilloso. Toma tu lugar, mi hermano, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Hebreos. Qué bendición es estar avanzando en la palabra, y es esta la encomienda de Calvary Compañerismo Cristiano, mis hermanos. Hemos entendido algo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y contiene la mente de Dios, contiene la revelación de Dios. Toda ella no contiene la palabra de Dios. Escucha eso, la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, respirada. Tilde, letra, todo el abecedario, Dios lo puso ahí por sus hombres santos, dice la palabra, y es nuestra base moral y espiritual, es nuestra máxima autoridad, capaz de transformarnos, darnos vida eterna, darnos herencia junto con todos aquellos que han hecho a Jesucristo el Señor de sus vidas. Jesucristo nos dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y creemos en el Dios de Génesis, donde leemos que Él creó todo, los cielos y la tierra, como diseñador, y todo lo hizo bueno en gran manera. Entonces es algo muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy, en abrir la Escritura. Y bueno, hemos llegado desde Mateo hasta ahora aquí en Hebreos. Esta carta escrita poquito antes de que el templo fuera destruido, algunos años antes, poco menos de 5, escrita por un judío creyente que estaba ocupado y preocupado por sus hermanos judíos que estaban no pasándola bien. A 3 tipos de personas, ¿verdad? Judíos convertidos que estaban siendo infieles y estaban tendiendo a regresar al antiguo pacto. Judíos convencidos de que Cristo era el Mesías, pero no habían hecho una decisión. Y de paso a los judíos no creyentes. Estaban siendo perseguidos. Y Hebreos les exhorta a dar un paso de fe y obediencia, les exhorta a no volver atrás, les exhorta a no ir a un sistema religioso que ya había caducado, y les está diciendo: Cristo es suficiente. Por eso esta carta nos habla de 3 puntos principales, creo yo. La identidad de Cristo. ¿Quién es Él? El Dios omnipotente, segunda persona de un Dios en 3 personas, el omnisciente, el inmutable, el preexistente. Nos habla de sus hechos inigualables para nuestra bendición, para la gloria de Dios, ¿verdad? Su plan de redención, sus intenciones de amor. Nos explica cómo ninguna religión humana ofrece lo que Dios ofrece en Cristo. Nos habla de una tercera cosa importantísima, hermanos, que nosotros tenemos que responder en fe a estas cosas. No podemos quedarnos como si nada pasara, porque el juez justo está hablando. Dios nos ha declarado todo lo que ha sucedido. Nosotros debemos responder con atención, en obediencia. Y estamos en esta siguiente sección con otro de los temas principales de esta carta: el sacerdocio de Cristo. Sacerdocio de Cristo. Es importante que pongamos atención, porque esto no está en un contexto, pues como nosotros lo vemos, sino en un contexto judío. Y a veces esto puede ser ajeno a nosotros, pero es muy importante. ¿Por qué la necesidad de un sacerdote? ¿Por qué tenemos que tener un sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres? Bueno, lo hemos dicho otras veces, el hombre no tiene recursos para acercarse a Dios y hacer la paz con Él. Le ha ofendido, ha roto sus leyes, y Él es el dueño y Señor. Y dice la palabra que el que rompe las leyes del dueño y Señor de todo lo que existe merece la muerte. Pero Dios en su bondad ha acortado una brecha que nuestro pecado hizo, ¿verdad? Dios mismo recorre una eternidad, se inserta en nuestra historia, tomando la peor parte en este plan de redención, el costo mayor, haciéndose como uno de nosotros, tomando su lugar en la cruz, nuestro lugar en la cruz, resucitando con poder, abriendo camino a la reconciliación, al perdón. Y entonces ahora en este sacerdote podemos acercarnos a Dios confiadamente. Y es lo que viene diciendo en este texto. Estos judíos estaban en el punto de, por no perseverar en la palabra, estaban pensando: ¿será Cristo suficiente? ¿No será que tenemos que regresar al sistema de la ley de Moisés y los ritos para estar seguros? ¿No será que tenemos que hacer eso más la fe? Entonces, eso es lo que está haciendo Hebreos. Nos está diciendo que no es así, que Cristo es suficiente y que el más alto propósito de Dios es que tenemos que tener comunión una vez más con Él. Para eso es el sacerdocio, ¿verdad? Cristo vino a este mundo y diseñó la iglesia con ese propósito, que tengamos acceso a la presencia de Dios sin que nada se interponga.
Y eso es lo que vimos también, ¿no? La vida cristiana es mucho más que un medio para ser felices en este mundo, sino que es una esperanza eterna con Cristo, es conocerle, entender su plenitud. Y es la importancia del sacerdocio. Dios lo establece para lograr este propósito, comunión plena con Dios, confiada, sin estorbos. Y el autor estaba alentando a estos judíos a romper con el sistema religioso que más que ayudarles les iba a estorbar, y a que vinieran a Jesucristo con toda confianza. Y es algo aplicable a nosotros también, el ver este sacerdocio de Cristo, porque entonces podemos preguntarnos, ¿por qué en la iglesia no tenemos liturgias que parezcan sacros, ¿no? ¿Por qué no creemos que el cristianismo del Nuevo Testamento haya establecido un sacerdocio o mediadores más santos o vicarios, representantes de Cristo en la tierra? Sencillamente Hebreos nos lo dice, porque Cristo es suficiente. Él ya completó la obra, Él ya abrió el paso, ya podemos hallar en Él perfecto perdón, reconciliación, aceptación de parte de Dios. Necesitas una fe genuina en el Evangelio y Cristo es nuestro sacerdote eficaz. El problema en esta carta es que un judío diría, ¿cómo podré acercarme a Dios eficazmente sin un sacerdocio calificado? Porque el único sacerdocio que yo conozco es el sacerdocio de Aarón, ¿no? El único válido dado por Dios, de la tribu de Leví. Dios lo escogió y tenía razón. Pero el autor de Hebreos está diciendo, no, hay otro sacerdote infinitamente superior al de Aarón, más poderoso y eficaz, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y te acuerdas, es lo que hemos estado viendo, la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón, ¿no? Vimos que el sacerdocio de Cristo es superior porque Él es rey, aparte es universal, no nada más es para los judíos, es para toda la humanidad. Aparte reina en una Jerusalén celestial, no en una terrenal, en un tabernáculo celestial, no en uno terrenal. Ofrece justicia y paz permanentes, no temporales como los de aquellos hombres. Está basado en la capacidad de Cristo, quien es eterno, sin principio ni fin. Ofrece una salvación completa, perfecta, un acceso a Dios ininterrumpido, constante, lo que no podía hacer el otro sacerdocio, ¿verdad? Tiene una mejor ley que está basada en fe, porque está basada, y hoy vamos a ver eso, en el desempeño de Cristo, no en el nuestro. Ya no tiene necesidad de sacerdotes humanos y de sacrificios y de animales y todo esto interminable, porque es un sacerdocio indestructible, un sacerdocio inmutable. Ya no hay otro sacerdote, Él va a quedar ahí para siempre, tiene una mejor esperanza, nos acerca a Dios para siempre, es irreemplazable, etcétera. Es un sacerdote a la medida de nuestras necesidades, dice la palabra, ¿no? Lo puedes escuchar con detalle el mensaje pasado. Y el día de hoy el autor nos va a enfocar en este pacto concertado por Cristo, porque si hay un sacerdote, nos dice la Biblia, debe haber un pacto. Y nos va a enseñar cómo este pacto es incomparable, inigualable, mis hermanos. No se compara en nada al pacto del Antiguo Testamento. Nos va a hablar del servicio de Cristo, de su ministerio en este tabernáculo no terrenal, sino celestial. Y nos va a hablar de una parte del pacto, lo cual es completamente superior al pacto de Moisés, ¿verdad? La superioridad de este pacto. Ahora, yo le pido a Dios que esto afecte nuestras vidas diarias. ¿Cómo puede ser afectar en mi vida diaria? Es cierto, es una realidad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que como lo hemos leído, nuestras almas están ancladas en los lugares celestiales y hemos confiado en Cristo. Pero ¿cómo puedo ver esto manifestado en este lado de la eternidad, en mi temporalidad? Bueno, hoy nos va a hablar de lo que consiguió este nuevo pacto. ¿En qué consiste este nuevo pacto superior al de Moisés, superior al del Antiguo Testamento, al de los judíos, del que hoy nosotros somos participantes por la gracia de Dios? Hebreos 8, vamos a darle lectura. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice:
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Bendice tu palabra, Señor, y háblanos, Padre, en tu nombre hermoso. Entonces, este mensaje se llama el nuevo pacto, y mi primer punto es este. Está establecido en un tabernáculo celestial, lo cual implica un ministerio superior. Ahorita vamos a ver eso. Y repetimos el verso 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, el autor está haciendo como una recapitulación, un resumen. Y este es el punto principal, dice, semejante sumo sacerdote, ¿verdad? Esta clase de sumo sacerdote superior e inigualable, quien entró en los cielos y literalmente está sentado a la diestra del Dios majestuoso, de este Dios en tres personas, la segunda persona, Cristo el Hijo. Y me encanta esta imagen retratada en él. Imagínate, en el cielo vemos bastantes cosas, pero esta imagen celestial, tenemos dos tronos en el cielo. El trono del Dios Altísimo al menos, y majestuoso, el trono del Dios Altísimo y majestuoso, y Cristo el Hijo de Dios, el infinito hombre, el eterno Dios, nuestro sumo sacerdote y rey, sentado al lado derecho de Dios, reinando con su poder. Pero checa cómo son estas imágenes celestiales. Ahí no hay tiempo ni espacio como el nuestro, ¿verdad? Es algo superior a nuestra imaginación, a nuestra lógica y mente. Pero si te fijas, la Biblia de pronto nos presenta a Cristo como el rey en su trono. Otras veces, como Juan lo ve como el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Como uno inmolado. Otras veces lo vemos como el sumo sacerdote. Entonces es impresionante, es imposible no ver la Biblia como lo que es, un libro divino inspirado por Dios. Y en este momento lo vemos como rey, sentado en su trono, pero al mismo tiempo el autor nos lo va a mostrar como el ministro, el servidor, esa es la palabra ministro, servidor público, el servidor de un tabernáculo celestial, ¿verdad? Donde estaba el lugar santo, pero esto es en el cielo, dice el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Leiturgos, esa es la palabra donde viene liturgia. Bueno, ¿qué hacía un sacerdote cuando entraba al lugar santo? Hemos visto otras veces, ahora no puse la fotografía, pero del tabernáculo. ¿Qué hacía el sacerdote ahí cuando ministraba o cuando servía? No solamente ofrecía sacrificios y ofrendas. En el tabernáculo había varias cosas. Había una lámpara, ¿verdad? La lámpara del aceite que tenía 7 brazos. Y el sacerdote era el encargado de ponerle aceite todo el tiempo, que estuviera encendida todo el tiempo. También estaba la mesa de la proposición, donde había dos hileras de panes. Y había 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y él los tenía que estar cambiando cada determinado tiempo. Estaba también el altar del incienso, el cual tenía que estar ardiendo con fuego para poder ofrecer ese incienso. Y todas esas eran funciones del sacerdote. Pero dice aquí, Cristo, semejante sacerdote, no ejerce estas mismas funciones. Obviamente no, porque Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Cristo es el pan de vida. Nos dice que Cristo es el intercesor, nuestro intercesor, y el incienso representa nuestras oraciones. Y ministra no en un templo de piedra o en un tabernáculo de pieles, sino en el mismo cielo. Y no en cualquier parte del cielo, sino en la habitación del Dios Todopoderoso, en el trono de Dios. Y aquella era la función de los sacerdotes, pero nos da la función principal del sumo sacerdote, dice versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y es de lo que hemos venido viendo. Dios constituyó el sacerdocio para que como mediadores pone este ejemplo, para enfatizar que Cristo no fue sacerdote según Leví, de seres humanos. Por eso dice, Cristo es el sumo sacerdote y como tal tendría que tener una ofrenda y un sacrificio para ofrecer delante de Dios de parte de aquellos a quienes está representando. Pero nos dice algo, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Sigue haciendo este énfasis. Si él hubiera sido un sumo sacerdote terrenal, no hubiera podido serlo. Nunca fue la función de Cristo. ¿Sabes que Cristo jamás, mientras estuvo caminando en esta tierra, como lo vimos un poco de eso la semana pasada, nunca entró al lugar santísimo, Jesús? Nunca entró al tabernáculo. Nunca le dieron un traje de sumo sacerdote, nunca ofreció incienso, ¿verdad? Mientras anduvo en la tierra, estaba en acción el antiguo pacto, pero sí ejerció su sacerdocio de otra manera. Ahorita vamos a ver esto. Pero estos sacerdotes terrenales tenían un sistema ceremonial dado por Dios, que más adelante estudiaremos. Dice Hebreos 9 y 10, este sistema Dios Jesucristo nunca lo hizo. Dice, pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecen vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, Jesús aquí en la tierra jamás participó de los deberes de estos sacerdotes, porque como lo vimos la semana pasada, su sacerdocio es diferente, superior a este. Versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo vimos con detalle la semana pasada, pero el sistema sacerdotal era una figura, era un modelo. Era como esas pequeñas maquetitas cuando van a hacer un desarrollo de viviendas o algo por así. Y era una advertencia también, ¿no? Advertía algo este sistema de sacerdotes. Dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y para que no mueras, entonces necesitas un sustituto en tu lugar que sea limpio ceremonialmente, que sea inocente, sin mancha, y un sacerdote puesto por Dios para recibir perdón, ¿verdad? Y era una sombra, no solo la figura que produce la figura que produce un cuerpo al ser puesto contra la luz, sino también a un presagio, se refiere a algo que estaba por venir. Y servían en un tabernáculo dado por Dios a Moisés en el Sinaí, en el monte Sinaí, como un mapa que iba a llevar a la culminación de la salvación de Cristo, ¿verdad? Un mapa que estuvo vigente por milenios para que quedara fijo en los ojos de estos hombres, quedara en la historia, en las retinas de las personas, para que cuando llegara Cristo ya no vieran una sombra, sino la realidad en Cristo y dijeran, esto ya lo vi antes, ya vi que requiero, Él es el Cordero de Dios, Él es mi sacerdote. Obviamente que cerraron su corazón, se distrajeron por su orgullo y se distrajeron de lo que vino Jesús y les pasó por delante de sus ojos, ¿no? Pero eso es lo que estamos viendo. Él está contrastando entre este ministerio terrenal, pero dice el versículo 6, pero ahora es diferente, este ministerio de Cristo es diferente ahora, y me encanta este énfasis, mi hermano, porque todo aquello es parte del pasado. En Cristo, resucitado de los muertos, sentado en su trono a la derecha del Padre, la realidad ya es otra, no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree. Aquel que le reciba, que decida arrepentirse, es decir, aquel que decida cambiar su manera de pensar y alinearse con la verdad, con la luz, confiando en Jesucristo, ahora es otra realidad, diferente a la de aquel tiempo. Dice, versículo 6, tanto mejor ministerio es el suyo, mejor ministerio que todo lo que te acabo de decir hace ratito. El ministerio del sacerdocio de Cristo es superior, diáforos, ¿verdad? Es excelente, preeminente. ¿Por qué? Por ejemplo, como te dije, Cristo nunca entró al templo en aquellos tiempos. Y en aquel tiempo tú podías encontrarte al sumo sacerdote en la calle. Y entonces tú le podrías decir al sumo sacerdote, uy, mira el sumo sacerdote, ahí está. Andaba en la calle comprando sus cosas en el mercado. Y tú le podrías decir, oiga, sumo sacerdote, por favor, bendígame, ¿no? Él te diría, no puedo bendecirte. Necesitas ir al templo o al tabernáculo, necesito mi vestimenta, ¿verdad? Necesito hacer un sacrificio por mí. Y luego después tú tienes que traerme tu propio sacrificio. O sea, en otras palabras, el sumo sacerdote de aquellos tiempos en la calle era un hombre común y corriente. Pero no así Jesucristo. Jesucristo nunca entró al lugar santo, ni al lugar santísimo, ni ofreció jamás un sacrificio en la tierra, porque no era de la tribu de Leví, ¿verdad? No era, pero sí anduvo caminando por toda la tierra en la presencia de Dios. Él sí traía la bendición todo el tiempo. Él todo el tiempo traía el poder milagroso, todo el tiempo perdonaba pecados, todo el tiempo tenía un ministerio mejor, no limitado como el de estos sacerdotes. Por eso su ministerio es mejor. No nada más porque no ponía aceite nuevo en las lámparas o hacía los panes sin levadura y los reemplazaba, no, sino porque es un mejor y mayor sacerdote. Él una vez dijo, uno mayor que el templo está aquí. No solo por eso, dice el versículo 6c, porque es un ministerio mejor el de Cristo, cuanto es mediador de un pacto
establecido sobre mejores promesas. Ahora, otra vez, cuando oigas la palabra sacerdote, luego piensa en un mediador. Y esa era la razón principal del sacerdocio. Un mediador entre Dios y los hombres para hallar acceso y reconciliación con Dios. Lo hemos visto con detalle. Bueno, Cristo es un mejor mediador. Tiene un mejor pacto. Ahora, ¿a qué se refiere con pacto? Pacto es la palabra ditzke, que significa disposición o contrato. O sea, la manera que Dios dispuso para acercarnos a Él otra vez, para tener acceso a Él. Vamos a hacer otra vez en qué consistía el pacto anterior y este pacto. La gran diferencia, ¿verdad? En primer lugar, el pacto anterior descansaba en mi desempeño, en mi capacidad, en que yo cumpliera lo mejor posible la ley mosaica, ¿verdad? A través de sacerdotes imperfectos que por igual tenían que cumplir lo mejor posible su papel con sus ritos para hacer una expiación o un perdón de mis pecados medio eficaz. Por lo mismo, ese pacto siempre se quedaba corto y no cumplía con el propósito de salvación eterna o de acceso pleno con Dios, ¿verdad? Pero dice, el de Cristo está establecido sobre mejores promesas. ¿En qué consistía la promesa del antiguo pacto? Mira lo que dice Leví 18, 4 al 5. Es una parte nada más. Dice, ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Checa, si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Checa esta promesa. Es una promesa con condición a mi obediencia o a la obediencia de los israelitas, a cumplir las ordenanzas y los decretos del Señor. ¿La promesa cuál era? Si obedeces, si te aseguras de cumplir todas estas cosas con cuidado, esforzándote, vas a encontrar vida. ¿Te fijas? Era una promesa establecida sobre la capacidad y la entrega de cada israelita. Entonces era una promesa de parte de Dios basada en una promesa humana, porque tú también llegabas con tu animalito al lugar y como israelita tal vez llegabas bien arrepentido y prometías y hacías voto y decías, Señor, aquí estoy, perdóname, aquí está mi animalito, te prometo de hoy en adelante lo voy a hacer bien. ¿Y qué crees que pasaba? ¿Cómo te lo explico? Obediencia a medias. Entonces bendición a medias, salvación a medias, con sacerdotes a medias que no usaban medias porque andaban descalzos. Pero así era, mi hermano. ¿Qué diferencia en Cristo el día de hoy? Mediador de un nuevo pacto, eternamente superior, con promesas eternamente superiores. Ya casi vamos para allá, pero vamos a decir el versículo 7, dice, porque si aquel primero, ese pacto antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y las últimas 2 semanas estuvimos hablando de esto. Pero por una razón muy clara el autor no deja de hacer énfasis en lo mismo, porque los judíos necesitaban entendimiento y nosotros también. Y vuelve a repetir, dice, el pacto anterior, ese viejito, no fue completo, porque estaba establecido con hombres imperfectos que se mueren, que a veces ni les importaba lo que hacían, eran mala onda, sacrificio tras sacrificio de animalitos que no daban una plena seguridad de salvación. Además estaba establecido por hombres incapaces de mantener sus promesas, incapaces de cambiar su corazón. Solo podían aspirar, tú como israelita solo podías aspirar a cierta obediencia externa. Lo único que te podías hacer es entrenarte para hacer lo mejor posible un rito. Lavamiento de manos, sacrificios, no comer carne de puerco, etcétera. Pero nunca pudieron tener un cambio de corazón. Entonces era un pacto definitivamente externo y defectuoso. Un pacto enfocado exclusivamente en lo de afuera, porque servía figuras y sombras. Por eso dice que Dios mismo procuró dejar lugar para establecer un segundo pacto. Entonces veamos ahora sí, ¿en qué consiste este segundo pacto? ¿En qué consisten estas mejores promesas sobre las cuales está establecido? Y es mi punto número 2. Es un nuevo pacto que supera y abroga el viejo pacto. Dice, porque reprendiéndolos, dice, y comienza diciendo que les va a dar el nuevo pacto en una reprensión. ¿Por qué les estaba reprendiendo? Bueno, esta promesa del nuevo pacto Dios se las anunció en el libro del profeta Jeremías. ¿Y qué crees que pasa en ese libro? Dios estaba exhortando, reprendiendo y advirtiendo fuertemente a los israelitas para que se arrepintieran. Dios le estaba hablando precisamente a un pueblo rebelde, infiel, idólatra, alejado totalmente del propósito divino para el que habían sido escogidos. Estaban por recibir el juicio de Dios sobre ellos,
precisamente por romper el pacto que Dios había hecho con ellos. Y en esta horrible situación de tinieblas y maldad, donde no solamente habían roto el pacto, sino que lo habían echado lo más lejos posible de ellos. O sea, estaban haciendo casi como apuestas a ver quién se portaba más mal. Bueno, justo ahí el Señor, lleno de gracia y misericordia, les hace una promesa que iba a superar con creces el pacto anterior que quedó hecho pedazos. Dice el versículo 8b: he aquí vienen días. Eso les está diciendo Jeremías. Esta es la promesa de Jeremías del nuevo pacto. He aquí vienen días. ¿Sabes cuánto tiempo había pasado a este momento de Hebreos? De aquella vez que habló Jeremías, habían pasado por lo menos 600 años antes de Cristo. Pero para el tiempo en que estos judíos están leyendo la carta de Hebreos, están viendo hoy, este cumplimiento de la promesa. Ya son un hoy esas promesas. Este nuevo pacto es un hoy para nosotros. Versículo 8 dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Establecer es interesante, es la palabra sunteleo, que significa dejar algo perfectamente establecido, consumado, que ya no cambia, algo definitivo. ¿Dónde está basado este pacto? Obviamente en la cruz. ¿Qué estaba diciendo el Señor antes de expirar? Consumado es. La deuda está saldada. La obra de redención está finiquitada. Y este nuevo pacto comenzó ahí. Y les está diciendo esto. Dios establece con Israel y con Judá, eso es muy importante, ¿verdad? Es un nuevo pacto, un mejor ministerio. Nosotros los gentiles somos participantes, beneficiarios por pura gracia de estos pactos, pero ahí estamos. Dice el versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, la palabra nos enseña que Dios los tomó de la mano como un esposo toma a su esposa. Y este pacto habla de eso. Dios literalmente se casó con Israel. Imagínate, pon en tu mente esa imagen. Lo puedes leer en Jeremías, en Ezequiel una vez más. ¿Ves el lamento de Dios? Como un esposo perfecto, bueno, que bendijo a su pueblo, y una esposa infiel que lo menosprecia y lo abandona y se va tras otros. Pero checa, Jeremías 2:12 podemos ver el corazón de Dios cuando dice que se desentendió de ellos. Dice: los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Jeremías 3:20 dice: sin embargo me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Entonces ellos abandonaron este pacto con Dios. El Señor les lleva a la cautividad después de esto por 70 años, aunque ellos le estaban siendo infiel a Dios desde que salieron de Egipto, o sea, casi por 2 milenios. Dios paciente y misericordioso, toda la historia de Israel los llama, les reprende, les habla de cualquier forma posible, pero ellos no escucharon, rompieron este pacto. Pero entonces Dios está diciendo: voy a hacer un pacto mejor, con un mejor sacerdote, y aquí sí vas a ser mía. Vamos a analizar ese pacto. Dice versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. O sea, después de que todo este tiempo que Dios se desentendió de ellos, ahorita el Señor se ha desentendido de ellos, pero viene de nuevo el renacimiento de Israel y está este nuevo pacto, esta maravillosa reconciliación, un pacto abismalmente diferente al anterior. Vamos a verlo. Punto número 3. Es un pacto que implica una transformación interna, no solamente externa. Checa lo que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, el pacto anterior, ¿dónde estaba escrita la ley? En tablas de piedra, en rollos de pieles de animal. Pero todo lo que conocían los israelitas era externo. Todo su sistema religioso, los ritos, los rezos, los lavamientos, todo eso se trataba de una actuación externa, un performance, como se dice en inglés. Es más, para que medio obedecieran, y obedecieron como 3 minutos nada más, Dios tuvo que hablarles desde el monte Sinaí con voz de trueno para que se llenan de terror, y ni así obedecieron. Mira lo que dice Hebreos 12, 19 al 21. Al sonido de la gran trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, no solo eso, vieron milagros,
vieron la presencia de Dios, vieron la salvación de las naciones, vieron caer granizo, truenos, vieron cómo los enemigos se destruían entre sí. Pero todas estas cosas jamás tocaron el corazón de los israelitas. Es más, Jesús les reprochó varias veces. Mateo 15, de 8 al 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, la verdadera ley de Dios la pusieron a un lado, se dedicaron a hacer tradiciones con las que pretendían agradar a Dios, calmarlo, según ellos, distraerlo mientras ellos seguían viviendo su propia vida. Pero ese era el viejo pacto para ellos, un conjunto de tradiciones, reglas, ceremonias externas. ¿Sabes cómo le llamo yo a esto? Religión. Porque Dios nos ha llamado a conocerlo en lo íntimo. Esa es la clara diferencia. Este era un pacto que se trataba de algo externo, pero este nuevo pacto, checa la diferencia. ¿Dónde comienza este nuevo pacto? Dentro de mí. Y ¿sabes qué? Ese es el cristianismo. Así es como debería afectar el cristianismo la vida de aquellos que se han rendido a Cristo. Un cambio interno que se manifiesta en un cambio externo, de dentro hacia afuera. En muchos lugares se sigue utilizando la ley porque todo está enfocado en lo externo. Pero aquí vemos algo en que el cristianismo es algo diferente. Comienza en lo interno. La religión es exactamente lo contrario. Pretende regular tu conducta con tradiciones o manipulándote con temor al juicio, ¿verdad? O a la destrucción. Tienes que obedecer porque si el Señor, tienes que diezmar porque el Señor no te va a bendecir jamás, nunca en la vida, y te vas a quedar pobre, ¿no? O con la condenación eterna. No, es que no obedeces, como este Dios está enojado contigo. O manipulándote con tu orgullo, pura manipulación externa, ¿no? Tu orgullo, tu vanagloria. Miren, aquí esto es la lista de los hermanos que sí obedecen y ahora tienen un título: líderes, pastores ungidos de tal o tal o tal o tal. ¿Me explico? Todo es externo, todo eso es externo. Pero no es así de lo que está hablando este texto. Está hablando de algo interno, mente y corazón. Un cambio de mente y un cambio de corazón. ¿No se estará refiriendo a un nuevo nacimiento? Ahí comienza el cristianismo. Eso es el cristianismo. Todo lo que comienza afuera es religión. El verdadero cristianismo comienza en el interior de la persona. Una nueva naturaleza. Ser una nueva persona. Cristo en ti. De hecho, eso fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso Pablo escribió en Efesios 4, 22 al 24 a los cristianos: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ese viejo hombre que ya no sirve. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿A qué te suena eso? Pondré en su mente y en mi corazón sus leyes. Dejen que el Espíritu Santo que ahora está en ustedes, pónganse la nueva naturaleza. Es decir, es mi responsabilidad andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Checa cómo es diferente el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tú puedes checar todas las leyes levíticas, toda la ley fuerte, dura. Pero de pronto vienes al Nuevo Testamento y, por ejemplo, ahí mismo en Efesios comienzas a escuchar de parte de Pablo: hey, hermanos en Cristo, abandonen la mentira. Así de simple. Abandonen la amargura, abandonen el enojo, abandonen el robo, abandonen el fraude. Sean generosos. Abandonen el lenguaje grosero y ofensivo. Que todo lo que digan sea lleno de la gracia de Dios. Perdonen como Cristo los perdonó. Imiten a Dios. Vivan una vida de amor como el amor de Cristo. Abandonen la inmoralidad sexual. Abandonen la avaricia, abandonen la necedad, abandonen los cuentos obscenos, los chistes groseros, la impureza, la avaricia. Ahora busquen la voluntad de Dios, ámenla, síganla, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahora esposos, amen a sus esposas, esposas, sujétense a sus maridos, hijos, obedezcan a sus padres, padres, instruyan a sus hijos, trabajadores, honren a sus jefes, patrones, cuiden a sus empleados. ¿Por qué? Porque esto ya está en nuestro corazón. Porque la ley de Dios ha sido escrita en tu mente y en tu corazón al haber nacido de nuevo. Ya no es algo externo. Sin un nuevo nacimiento y escuchar esto, te va a parecer una ley todavía más pesada que la del Antiguo Testamento. Si no has nacido de nuevo, esto te va a parecer imposible, es más, irrisorio. Simplemente no te ves haciéndolo. ¿Por qué? Sencillamente porque todavía no está ni escrito en tu mente ni en tu corazón.
Todavía no has sufrido un cambio de mente que genera un cambio de actitud. ¿Qué significa eso? Todavía no te has arrepentido. Todavía no has juzgado, te has juzgado tan malo como para ser condenado. Por lo tanto, sigues amando tus tinieblas. No te has puesto de acuerdo con Dios. No llamas bueno a lo que Él llama bueno. No llamas blanco a lo que Él llama blanco. Sigues teniendo tu propia opinión. Sigues escuchándote a ti mismo antes que escuchar a Dios. En otras palabras, te sigues idolatrando a ti mismo. Y mientras ese ídolo no se ha derribado dentro de tu corazón, todavía no hay lugar para Dios. Todavía no hay lugar para Cristo. Entiende que los cristianos no somos renovados y mejorados. Quítate eso de la mente. Esa es cuestión de la religión que pretende hacer fallidamente. El cristianismo no se trata de que, no, pues ahí la llevo, me estoy esforzando mucho. Esta semana en lugar de mentir 1000 veces, nomás mentí 999. Ahí la llevo. O sea, en el cristianismo no se trata de ti, estamos en un nuevo pacto. El Señor fue muy claro y dijo, mueran, tomen su cruz, niéguense a sí mismo y entonces me van a poder seguir. Eso fue lo que dijo el Señor. No pueden seguir a dos amos. No pueden seguir detrás de ustedes y pretender ir detrás de mí. En Cristo, tú y yo ya no existimos. Porque dice Gálatas, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es una dirección diametralmente opuesta a la de este mundo. Vuelta de 180 grados. Ese es el nuevo pacto. Por eso Dios prometió en Mateo 10, 37 al 39. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Y sabes que eso no va a ocurrir? A menos que te hayas rendido a Cristo. A menos que el Espíritu Santo ya haya venido a tu interior a escribir en tu mente tu entendimiento, tu manera de ver la vida, tu manera de percibir el mundo, la manera en la que te ganas la vida. Eso se refiere a la mente. Tus sueños, aquello con lo que estás pensando, tus metas, tus valores, tus estándares, a menos que todo eso haya sido lavado con la luz de la verdad, con el filtro de la palabra, a menos de que el Espíritu Santo no haya escrito en tu corazón todas estas cosas. ¿A qué se refiere con el corazón? El asiento de tu voluntad, lo que eres, lo que amas, lo que te movió esta mañana a ponerte calcetines blancos o negros, es más. Lo que te mueve a fumarte o no el siguiente cigarro, lo que te mueve a ver o no ver pornografía, lo que te mueve a abrir o no abrir tu Biblia, lo que te mueve a perdonar o no perdonar a tu prójimo, lo que te mueve a hablar mal o bendecir a tu prójimo. Ahí está, ese es el corazón. Y el Espíritu Santo viene y escribe esta ley directamente en tu mente para que la entiendas y en tu corazón donde reside tu voluntad, lo que implica no solo conocer una ley que te es extraña e imposible, sino que si está en tu corazón no solo puedes, sino quieres y amas hacerlo. Este es el nuevo pacto. David entendía eso. Necesitas un nuevo corazón. Cuando pecó contra Dios matando a Urías, tomando a la esposa de Urías, Betsabé, profundamente arrepentido por perder su comunión con Dios, ¿qué fue lo que dijo? Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. El nuevo pacto consiste en un nuevo corazón, porque nuestro corazón sin Cristo está podrido, es perverso. Dice la Biblia que es terriblemente engañoso. Utiliza esa palabra, espantosamente engañoso. No te puedes dejar llevar por tu corazón. Necesitas un corazón nuevo, porque si sigues con ese corazón, sigues esclavo de tus maldades y tus pecados y no tienes esperanza. Pero gracias a Dios por este nuevo pacto, porque este nuevo pacto incluye un nuevo corazón. ¿Qué dice Ezequiel 11, 19 al 21? ¿Qué habla de este nuevo pacto? Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Ezequiel 36, 24 al 26, vuelvo a repetirlo. Y les tomaré de las naciones y les recogeré de todas las tierras y les traeré a vuestro país, esparciré sobre ustedes agua limpia. Me encanta. Seréis limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos les limpiaré. Les daré un corazón nuevo.
Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su carne de corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Te fijas? Y haré que anden en mis estatutos. Entonces ya no es de que no quieras o que no puedas, sino puedes y vas a querer si andas en el espíritu. Guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios y les guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les daré hambre. ¿A qué te suena esto, mi hermano? Es un nuevo nacimiento. Es el nuevo pacto. El antiguo pacto, la religión habla de lo externo. Un corazón alejado de Dios y no más haciendo puras cosas que la demás gente vea. No, el cristianismo comienza en el interior. Por eso no tenemos excusa los cristianos. Por eso es tan fácilmente dice todas esas cosas Efesios. Hagan lo bueno, aborrezcan lo malo, etc. Dice Hebreos 8:10. Y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, los israelitas todo el tiempo huían de Dios, así como los incrédulos. Es la tendencia. Pero cuando el Espíritu Santo ha escrito en mi mente y en mi corazón la palabra de Dios, su ley, eso implica que tengo esta nueva naturaleza buena, he sido hecho hijo de Dios, me convierto en miembro de la familia de Dios, del reino de justicia, paz y gozo. Entonces, ¿cuál será mi mayor anhelo? Un cristiano no anda huyendo de Dios. Anhela a su Dios, anhela a su Padre, anhela a su Rey. Por consecuencia de este nuevo nacimiento, porque hay una relación. Punto número 4. Ese es mi punto. Es un pacto que incluye una relación más que una religión y que incluye un perdón perpetuo. Dice el versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué significa esto, mi hermano? Pues es que yo ya no necesito ni pastores ni nadie que me vengan a decir nada porque, pues tú qué sabes, si yo tengo mi relación muy personal con mi Dios. O sea, nada que ver. Si esto es así, tienes una relación con un Dios imaginario, el cual es un ídolo, y Dios aborrece la idolatría. Dios no se refiere a eso. Se refiere a que tendrás, como cada uno de tus hermanos, incluyéndome a mí, incluyendo a alguien que se dijera profeta o apóstol o lo que sea, dice la Biblia que todos tendremos el mismo acceso al Padre. A esto se refiere. Que tendrás en tu interior exactamente los mismos recursos que tus hermanos. Tú tienes los mismos recursos que yo tengo. A mí Dios no me da mejores recursos porque soy pastor. Tú tienes los mismos recursos que tengo yo, porque el Espíritu Santo que habita en mí, habita en ti. Jesucristo enseñó en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Primera de Juan 2:27 dice, pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesita que nadie les enseñe lo que es verdad, porque en esos tiempos habían unos gnósticos diciendo que solo ellos tenían la verdad y si la querías, tenías que ir con ellos. Cuidado cuando escuchas eso. Cuando alguien se dice acaparador de la unción de Dios, eso no es bíblico. Dice, pues el Espíritu les enseñaba todo lo que necesitaban saber y lo que Él enseña es verdad, no mentirá. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y entonces, en el antiguo pacto, sí necesitaban un sacerdote que los bendijera, que les hiciera expiación. Necesitaban de un profeta que les hablara de parte de Dios, que les dijera lo que Dios quería, porque el Espíritu Santo no estaba en todos, nomás en algunos poquitos. Pero en el nuevo pacto, todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso. ¿Cuántos cristianos hay acá? Levanta tu mano. Pues quiero que sepas que tú tienes el mismo Espíritu Santo que tu hermano y que yo y que todos. Entonces no tienes excusa. Por lo regular, cuando alguien anda pidiendo y pidiendo consejos por todos lados, que es porque quiere que le digan lo que quiere oír, o porque en realidad no tiene una relación con Dios. Pero debes saber que si tú has nacido de nuevo y si Cristo está en ti, el Espíritu Santo puede y quiere enseñarte. El punto sería el siguiente: ¿estás pasando tiempo con el Señor? ¿Es tu mejor amigo? Como dice este texto, ¿le estás conociendo? Date cuenta que no es una cuestión de información, sino de una verdadera relación. Un verdadero conocimiento íntimo, real, sincero. Cuando entraste por fe en este nuevo pacto. En el viejo pacto, unos cuantos conocían a Dios. Puedes leerlo, son poquitos los héroes de la fe. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Samuel, el profeta de Dios. Algunos reyes como Josías, Ezequías y algunos otros.
Pero te voy a decir algo, la mayoría del pueblo de los de Israel estaban por obligación. O estaban por temor, o estaban por interés. ¿Por qué te digo esto? Porque en la primera oportunidad que tenían, abandonaban a Dios. Y porque casi todos ellos en sus tiendas tenían escondidos sus ídolos. Y dejaban la fuente de vida, que nos hace por cochinos hábitos. Pero hoy en Cristo, se supone que no estamos con Él por obligación. No estamos con Él por interés, sino porque lo hemos conocido. Sino porque se supone que has comprobado su amor y entonces puedes responderle. Y entonces le puedes servir. No porque alguien te tenga que venir a regañar, manipular o asustar, sino porque has entendido que Él dio lo mejor de sí mismo. Te rescató de las tinieblas. ¿Cómo no le vas a entregar lo mejor de ti? ¿Cómo vas a pretender estarle entregando las obras? No puedes estar, pues quién sabe si pueda. Yo tengo muchas cosas más importantes que hacer. Cuidado. Cielos y tierra pasarán. Y entiende que lo que estamos construyendo como iglesia es eterno. Hay prioridades, ya lo hemos visto. Dios, mi esposo, o mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, lo que hago en la iglesia. Sí, sí. Pero debes entender que lo que estamos haciendo en la iglesia es muy importante porque son cosas eternas. Y eso es lo que deberías estar transmitiendo a tus hijos. Transmitiéndoles santidad no solamente, sino transmitiéndoles lo sacro que es la iglesia de Cristo. No estarles transmitiendo que son los reyes o las reinas del universo porque sufren mucho, porque no es verdad después. Estoy de acuerdo que hay prioridades, pero si nunca les sirves y es lo último en tu lista, incluyendo el servicio en la iglesia, es un mal síntoma. Necesitas conocerlo más. En fin, pero el nuevo pacto también incluye lo siguiente. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Sabes qué decía el antiguo pacto? Tú puedes leerlo cuando leas el Antiguo Testamento. Le trajeron a uno, blasfemó el nombre del Señor. Señor, ¿qué hacemos? Apedréenlo fuera del campamento. Estos los encontraron adulterado. ¿Qué hacemos, Señor? Agárrenos a los dos y apedréenlos afuera. Oye, Señor, vino y profanó el día de reposo. Apedréenlo. Nadab y Abiú, excitados por el alcohol, porque después vemos eso, que se les pasaron las copas, no siguen las instrucciones precisas dadas por su papá Aarón, y el primer día de la inauguración se ponen a ofrecer fuego extraño. Ese mismo día y en ese mismo momento son quemados, cae fuego del cielo y les quema. María murmura contra Moisés. Si a mí también me habla Dios, Dios le da lepra por una semana. Coré se rebela contra Moisés, diciendo, nomás a ti te habla, también a mí. Él y 200 personas más, se abre la tierra y se los traga. O sea, la ley cortaba cabezas. El antiguo pacto nos mostraba que la paga del pecado es muerte y que es imposible que nadie la pueda cumplir, a menos que vaya por la fe. Hay un único camino, la fe en Jesucristo, quien la cumplió a la perfección por nosotros. Pero checa lo que dice en este nuevo pacto, mi hermano. Dice el Señor, seré propicio a sus injusticias, a sus maldades, a sus agravios, a sus iniquidades. Propicio es la palabra ileos, que significa compasivo. Seré misericordioso, seré benévolo con ustedes. Y aquí es donde gente a veces se confunde, porque dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Será que en el Nuevo Testamento de repente Dios se hizo más alcahuete y más buena onda que el Dios del Antiguo Testamento? Para nada. La Biblia dice que Dios no cambia. El Dios que ves en el Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue crucificado. El pecado ya fue juzgado en Cristo. Las culpas tuyas, mis culpas, ya fueron cargadas en Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del nuevo pacto. Por eso Dios ahora puede ser compasivo con nosotros. Pero por lo mismo, no puedes, según tú, ser cristiano y seguir siendo un pecador desvergonzado. Porque eso sería pararte en las heridas de Cristo adrede y clavarlo una y otra vez. Eso no puede ser. Pero hoy podemos con toda confianza entrar a un trono de gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por eso hoy Juan dice en 1 Juan 1:9, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esto no era posible antes, porque estamos en este nuevo pacto, porque hoy entiendo lo que se pagó por mi libertad, porque hoy, aunque no lo quiero y no lo busco, a veces caigo y contristo al Espíritu Santo y lo entristezco con mis pecados, cuando descuido mi vida devocional.
pero seguimos teniéndole nosotros en nuestro corazón cuando vamos a un arrepentimiento genuino, cuando vamos a convicción de pecado por el Espíritu Santo en nosotros, cuando levanta nuestro rostro y nos dice, ponte de pie y sigue avanzando. Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Salmos 7:11 al 12 dice esto: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada armada y tiene ya su arca y lo ha preparado. Ese es como estaba Dios en el antiguo pacto, antes de que Cristo fuese sacrificado. Los sacrificios y el sacerdocio del antiguo pacto, ¿qué hacían? Cubrían el pecado nada más, temporalmente, con la sangre de los animalitos. Pero una vez que volvía a pecar la persona, salía a relucir otra vez la falta contra Dios. Y seguía el enojo de Dios y tenía que haber otro sacrificio. Pero Cristo, el Cordero de Dios, que quita, no que cubre, quita, desvanece, borra para siempre el pecado. Es diferente. Por eso dice, no me acordaré más de sus pecados. Y no es que Dios tenga mala memoria, sino que Dios, por ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, decide olvidar. Mira lo que dice Miqueas 7, 18 al 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que hace Dios ahora en el nuevo pacto. Dios no es como nosotros, mi hermano, que alguien peca contra nosotros y traemos la falta de nuestros hermanos en la mente como un chicle amargoso en la boca, saboreándolo, echándole fuego. No, más juicio para los hermanos. Merece 10 años. No, que 10, 100. No, que se pudre el desgraciado. ¿Cómo se atreve? Pero ¿sabes qué? Dios no es así. Aunque cada uno de nuestros pecados en primera instancia es contra nuestro prójimo, es contra Dios. Tienes que entender eso. Cada vez que tú pecas y que haces algo contra tu prójimo, contra el primero, contra el que estás pegando, es contra Dios. David lo entendió. Salmo 51, 2, 4 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces todos tus pecados, no sé cuántas veces peques, pero son delante de Dios y es algo muy grave. Pero cuando le pides perdón a Dios con todo tu corazón y estás en Cristo, Dios decide tomar tus pecados y los míos, echarlos en una bolsita, amarrarles una piedra pesada y aventarlos en lo profundo del mar, hasta que lleguen a lo más profundo donde ya no hay luz. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios no los vuelve a traer a la memoria. No está como nosotros, que según perdonamos y guardamos ahí en la cajita de las evidencias, por cualquier cosita nomás, se la saco. Pero ¿sabes qué está diciendo aquí? Que Dios no guarda más evidencia en tu contra. Nunca. Salmo 103, 11, 13 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, que nunca se pueden tocar, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Romanos 8, 1 al 2 dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo en Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y ahí mismo más adelante va a decir, ¿quién les va a condenar? Si Cristo, el mismo que les justificó, el mismo que les reconcilió, ¿cómo podría volver a tomar esos pecados por los que ya pagó y volver a sacarlos en evidencia para condenarlos? No tiene lógica, porque eso es perdón. Y eso es lo que Cristo ha conseguido para nosotros en este nuevo pacto. Es un pacto diferentemente abismal entre un pacto y otro. Checa eso. Por eso cierra el autor al decir nuevo pacto. Ha dado por viejo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, si Dios le llama a este viejo pacto de ceremonias externas y todo este asunto, si le dice viejo, lo más lógico es que viene a su fin. Lo más lógico es que viene a ser obsoleto. Y sucedió. Menos de 5 años después el templo fue destruido y no volvió a haber sacrificios. En otras palabras, Dios ya no honra el pacto antiguo.
Para Dios ya no tiene ningún valor. El día que Cristo dijo consumado es, y cuando dio un grito, expirando, entregando el Espíritu, ¿qué sucedió? Dice que el velo se rasgó, había el velo el acceso al lugar santísimo se rasgó, y se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que Cristo, Dios mismo, lo rasgó. Nosotros no podíamos hacer eso. Y que este antiguo pacto terminó, cumplió con su cometido, anunciar a Cristo. No dejaba de ser una figura, una sombra sin sustancia, pero este nuevo pacto en Cristo es la culminación, es la meta. ¿Cómo se podría mejorar este nuevo pacto? Imposible. Por eso quiero preguntarte, es algo muy importante, ¿estás ya en este nuevo pacto? ¿Está el Espíritu Santo en ti? ¿Ya escribió la ley en tu mente y en tu corazón este Espíritu Santo? ¿En verdad estás amando la verdad y aborreciendo la mentira? ¿O le estás sirviendo por obligación? ¿O le estás sirviendo por agradecimiento, por entrega, con responsabilidad, con excelencia? Él es Dios y te compró con su sangre y dio lo mejor de sí. Y no es que tú le des algo de ti, no, le perteneces por completo. Si tú eres cristiano, se supone que le perteneces por completo. Él te compró. Y esa es una buena pregunta. ¿Has nacido de nuevo o sigues viviendo una religión? Te lo voy a explicar. Precisamente Beto decía eso. Nomás te cambiaste de banca. Dice, de ólico a hélico. Yo recuerdo, mi hermano, cuando practicaba el catolicismo. No siempre. Pero hubo un tiempo en mi vida en que yo trataba de llevar bien la religión, como debía ser. Iba a la iglesia y hacía lo mejor que podía. Pero te soy sincero, aunque yo estaba ahí, para mí eso de portarse bien, amar a Dios como debiera, estaba muy lejos. Eso era para los santos, ¿no? Que estaban en el nicho. Y no era una realidad para mí el pretender, o sea, eso estaba fuera de mi mente. Y me esforzaba, Y cuando me esforzaba encontraba algo, encontraba que yo no lo podía cumplir y además que nadie que conociera en ese lugar lo hacía. Sí había orgullo religioso, había ritos, había gente celosa de esas cosas. Como decimos, sin el afán de ofender, sí había muchos persinados, ¿verdad? Y muchas veces yo fui uno de ellos también. Gente religiosa que con su boca y sus ritos decían una cosa, pero con su vida hacía otra. Pero te digo algo, no había transformación. Ni en mí, ni en nadie que yo conociera ahí. En mí no existía obediencia desde lo interior, para nada. Todo siempre era un esfuerzo externo vano, pero mi corazón estaba muy lejos, que tiraba para mis ídolos. Y lo único que yo me conformaba era con tener un sacramento, ¿verdad? Que me daba un momento de paz hasta el siguiente pensamiento malo, que volvía a traicionarme. Pero yo recuerdo cuando caí en una bancarrota moral y espiritual. Yo recuerdo esa noche del 1999, que yo le dije a Dios, no puedo, Dios, o sea, la verdad no puedo, tú ganas. Aquí estoy, soy el único culpable de mi fracaso, ya no puedo más, ya lo intenté todo, voy de mal en peor, estoy condenado al infierno, necesito un Salvador. Y entonces creí el Evangelio de Cristo basado por fe, no por obras. Obras que jamás me alcanzaron para hacer lo que tenía que hacer, sino fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. No en mi esfuerzo, no en mis capacidades. Reconocí a mi mediador, reconocí a mi sumo sacerdote Jesucristo y algo pasó en mi vida, mi hermano. Me dio nueva vida. Después de 12 años de afán espiritual, profesional, después de una degradación moral y espiritual, ese día de 1999, las cosas comenzaron a cambiar, porque Cristo estaba en mí. Su Espíritu me había limpiado, me había perdonado. En verdad estaba siendo libre de las cadenas de mi pecado, de mis adicciones, de mis maldades. Y comenzó a haber una transformación en mi vida. Y empecé a ver cómo Dios me empezó a capacitar para obedecerlo. Pude ver, y estoy viendo cómo Dios puso en las tablas de mi mente y de mi corazón su ley. Puso su palabra y su amor. De repente ya no solo podía hacer lo correcto, sino que quería hacerlo, lo anhelaba.
Ya no veía el ser bueno como algo imposible de alcanzar para santos, para otros, sino que era algo que anhelaba mi corazón. De amar mis pecados comencé a aborrecerlos, de rechazar la verdad, de resistir la verdad, comencé a anhelar la verdad, comencé a entenderla, comencé a comprenderla y a seguirla. Y no soy perfecto, estoy bien lejos de serlo porque no quiero que tengas la imagen equivocada de mí. Soy un pecador y sin Cristo y su Espíritu Santo no querrías estar a mi lado. Pero aún así, con todas mis imperfecciones y mis caídas, tú puedes ir con la gente que me conoció antes de Cristo en Torreón. Puedes ir a Torreón cuando yo estaba chico hasta los 16 años y puedes hacerles una entrevista. También cuando estuve en México, Distrito Federal, hasta antes de 1990, debí hacerles una entrevista. Y de allá pueden venir y hacer una entrevista a ustedes, a alguien que no me conozca ahora. Y te aseguro que hay un cambio. Te aseguro que hay un contraste. Y te voy a decir por qué. Porque en verdad esa noche de 1999 Cristo me alcanzó. Me perdonó y me dio un nuevo nacimiento. Y por su gracia me ha transformado. Y yo lo puedo ver en mí mismo. Y por eso lo adoro y le agradezco por haberme hecho una nueva criatura. Y te lo digo con honestidad y sin orgullo. Porque no fue porque yo finalmente pudiera conquistarme a mí mismo. No, yo fui un fracasado, fui un esclavo de mi pecado. Porque la Biblia declara que sin Cristo y en nuestros pecados somos esclavos y los esclavos no tienen voluntad propia. Yo era esclavo de mis pasiones y deseos. Pero cuando caí derrotado a sus pies, cuando me rendí a la verdad, experimenté este nuevo nacimiento. Y no yo, sino Cristo en mí me dio una nueva vida. Entré en ese nuevo pacto. Yo sé que si caigo, aunque no quiero ni planeo caer, y cada día oro, digo, Señor, por favor, líbrame del mal. Pero yo sé que si llega a suceder, puedo decir, Señor, perdóname, y Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy sé que si ando en el Espíritu y que si no descuido mi tiempo devocional y mi tiempo de oración y de palabra, hoy yo sé que si me cuido de no estar mal alimentándome con puro YouTube o Facebook o películas o con gente que ni me edifica, que nomás me hace perder el tiempo, hoy puedo ver grandes victorias en mi vida sobre mi pecado, sobre mis antiguas adicciones, sobre mis malos hábitos. Hoy yo sé que puedo ver en mi amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hoy yo puedo ver cómo no es tan difícil perdonar a mi esposa. O tampoco me es tan difícil sacarla a ella de sus casillas por mis necedades, porque ya no soy tan necio. Puedo ver que soy un mejor padre, un mejor cristiano. Puedo ver la increíble maravilla de que en verdad, aunque sea un poco, pero me parezco a mi Salvador, porque Él está en mí. Ya te dije, no soy perfecto, ni es una obra mía, ni te estoy presumiendo de nada. Pero ¿qué hay de ti? ¿Estás aquí en Calvary? A lo mejor eres como yo cuando estaba en la iglesia tradicional. Cada domingo escuchas lo mismo y te parece un cuento de hadas. Eso ¿quién lo va a poder hacer? Abandonar mis adicciones, mis malos hábitos. Eso ¿quién lo puede hacer? Hoy es de la justicia de Dios, de ser un cristiano obediente, entregado, en fuego por el Señor, por las almas, hambriento de su palabra, que perdona, que ama, que sirve, que radicalmente muere y comienza a seguir a su Señor. Y todo eso te parece lejos de ti. ¿Quién va a poder alcanzar eso? Es puro cuento. Por más que te esfuerzas, nomás logras por ratitos, con mucho esfuerzo medio obedeces. Pero luego, como aquellos que hacen una dieta estricta y llega el rebote, les va mucho peor que cuando comenzaron. Considera, quizá no has nacido de nuevo. Considera, quizá el Espíritu Santo todavía no haya entrado a tu corazón y haya escrito en tu mente y en tu corazón su ley para amarlo y seguirlo. Quizás sigues teniendo una religión, todavía no es tu Dios, todavía no eres ciudadano del reino de Dios. Quizá no te has arrepentido como debieras. Quizás sigues amando tus tinieblas, quizás sigues amando más tu vida que a Cristo. Tú y yo aquí, mis hermanos, no somos judíos, pero aún así este tema debería estar taladrando nuestras vidas y nuestros corazones. Debería estar afectando dramáticamente nuestras vidas. Tu ministerio, tu familia. Si no es así, tienes que revisar, porque estamos hablando de una eternidad y con eso no se juega. Y
No es condenación, solo es una exhortación a que des un paso y no dejes para mañana la oportunidad que Dios te da, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Dios te está ofreciendo oportunidades en esta iglesia para crecer. Si esta es la expresión del cuerpo de Cristo en la que Dios te ha insertado, Calvary Compañerismo Cristiano, no tengas en menos lo que Dios está haciendo aquí. Y te quiero invitar, si ese es tu caso, aquí está la salvación, aquí está el Salvador y aquí está la puerta abierta para que entres en este nuevo pacto. Y si estás en este nuevo pacto, pues entonces comienza a tomarlo seriamente. Ponte de pie y levanta tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Y si ese es tu deseo, te invito a que te pongas de pie y vamos a decírselo al Señor para despedirnos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente hoy no hay templo, no hay sacerdotes de Leví. Y aunque hubiera, Señor, si vamos a una sinagoga ni siquiera nos dejan entrar, porque no somos judíos. Pero tú, nuestro sumo sacerdote, ministro de un nuevo tabernáculo, no aquí en la tierra, sino en los cielos, rey y sacerdote no de una tribu o de un pueblo, sino de toda la humanidad. Nuestro mediador precioso y perfecto. Señor, aquí estamos, Señor. Padre mío, yo te ruego por mis hermanos y te ruego especialmente por aquellos, yo no conozco sus corazones, tú los conoces, Señor. Aquellos, Señor, que están viviendo una religión y que siguen viviendo una religión, Dios, y que siguen jugando, Señor, pensando que la vida cristiana se trata de sentarse en un banco y escuchar a un tipo loco. Señor, ayúdanos a ver que en verdad la vida eterna es real, que en verdad tú vienes por tu iglesia, que en verdad hay una batalla espiritual allá afuera, que en verdad mi familia, mi vida y todo lo que soy tiene que ser consagrado a ti, Señor, que en verdad tú viniste para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Dios mío, yo te ruego por tu iglesia Calvary, Señor. Te ruego por mi familia, por mis hijas, te ruego por cada familia, por sus hijos. Dios mío, no permita, Señor, que se haga un mero hábito, Señor, del diario estar oyendo esto y venir y sentarte y seguir con una vida sin cambiar, sin transformar. No es así, Señor. El nuevo pacto implica muchas cosas, Señor. Y aunque en el antiguo pacto sí caía fuego del cielo y quemaba y había cosas impresionantes, este nuevo pacto es todavía superior. Y nos has llamado, Señor, a todos a pertenecer a Él, Señor, y a ponerte atención. Cristo Jesús, ven a nosotros. Si tú eres esa persona que quizá no ha nacido de nuevo, pídele al Señor, dile: Dios, te pido que hoy sufra un nuevo nacimiento, Señor. Te pido en mi corazón, Señor, que me hagan nacer de nuevo. Te pido que tu Espíritu Santo venga este día a escribir en mi mente y en mi corazón tu palabra, Señor. Te pido hoy, Espíritu Santo, que vengas y me regales un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Señor, que hoy me deje de engañar a mí mismo y pretender engañar a los demás, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú lo ves todo. Lléname de ti, Padre. Hagamos un cantito.